Muy bien, hagamos un resumen de lo que me interesa que ustedes recuerden, ¿sí? Fíjense que, bueno, como siempre les recuerdo que no pretendo que sean unos expertos, ¿sí? Que manejen una experticia alta en redes ni nada de eso, ¿sí? Pero mínimo conocimiento de cómo funciona es lo que espero que recuerden, ¿sí? Lo que tengan. Que les suene cuando alguien les hable de, no sé, de una dirección IP, de un protocolo TCP o cosas así, o cuando no les funcione la conexión a Internet, que tengan una lejana idea de por dónde empezar a investigar, ¿sí? ¿Por qué no anda? Bueno, ese es mi objetivo. Recuerden que ustedes en su trabajo profesional muchas veces van a tener que ser intermediarios y, bueno, van a tener que explicarle a un usuario por qué hay cosas que no se pueden hacer o por qué hay cosas que sí se podrían hacer o qué es lo que se podría o lo que no se podría hacer. Y bueno, y para eso es importante que repasen alguna vez y que vean estas cosas con este nivel de profundidad que le vamos a dar. No para que se lo acuerden, no para que sean capaces de armar una red ustedes, pero sí para que tengan una idea de cómo están armadas las redes que sí están, ¿sí? Bueno, ese es el objetivo, para que tengan claro que no pretendo que se aprendan de memoria, no sé, los nombres de un montón de protocolos o que entiendan a la perfección cómo trabaja cada protocolo, ¿sí? No es mi objetivo para ustedes. Pero sí que tengan una idea de para qué sirven, eso sí. ¿Ah? Muy bien. Muy bien. Arrancamos la clase número 2 hablando de la comunicación de datos. Conectamos con lo que hablamos la vez pasada sobre la evolución de la tecnología, ¿sí? Cómo se pasó de manejar señales analógicas a manejar señales digitales, cómo apareció esta técnica que explicamos la vez pasada que permitió convertir cualquier señal analógica en una señal digital y por lo tanto después, una vez que está convertida en números, en ceros y unos, esa información puede viajar por la red digital, o sea que con una sola red digital por la única red digital podemos hacer pasar todo, ¿sí? Y eso, digamos, es lo que motiva fuertemente toda esta tecnología, ¿sí? Pero cuando la comunicación de datos comenzó, si nos volvemos a la historia, alguien alguna vez dijo, voy a enchufar dos computadoras con un cable y les voy a hacer pasar señal de una a la otra. Les voy a hacer pasar información entre ellas. Y cuando hicieron eso, ¿en qué estaban pensando? Es la pregunta. Entonces, en el orden histórico, los objetivos aparecen ahí, ¿sí? Son esos tres objetivos. ¿En qué estaban pensando esas personas? Bueno, fundamentalmente en hacer una sinergia. Si yo puedo conectar dos computadoras, yo puedo, de alguna manera, hacer que trabajen juntas y eso obtiene sinergia. Sinergia es una palabrita que se usa mucho, pero la definición es bastante poco conocida, ¿sí? La sinergia es un efecto que se produce en la naturaleza, que hace que que la suma, ¿sí? El resultado de la suma de dos fuerzas es más efectivo que los resultados de cada fuerza por separado, básicamente. ¿Ah? Y es lo que justifica que trabajemos en grupo, que vivamos en sociedad, que hagamos las cosas entre todos, ¿sí? ¿Qué pasa? Si nos ponemos en grupo, cada uno puede enfocarse en un tema en particular, resolver bien ese tema para todo el grupo y como consecuencia todo el grupo tiene todos los temas resueltos, ¿sí? O sea que con mucho menos esfuerzo de preparación logramos el mismo objetivo. Ese fenómeno pasa con la gente, también pasa con las máquinas, ¿sí? Si yo tengo dos computadoras, yo puedo, si las comunico, tengo una manera eficiente de sumar su poder de cálculo, su espacio de almacenamiento o los recursos que tienen instalados. Si no hay una red, no es tan eficiente. Yo, por ejemplo, si quiero imprimir, necesito una impresora en cada computadora y eso es caro. O bien necesito una impresora en una computadora y estar llevando las cosas, ¿sí? A mano de una computadora a la otra o con un pendrive o con un disco, ¿sí? O peor todavía, tipeando, leyendo en una pantalla y tipeando en la otra, ¿sí? Cosas que en algún momento se hizo, ¿sí? Se hicieron. ¿Ah? ¿Qué hace la red? Bueno, la red resuelve ese tipo de problemas porque permite materializar esto de que las cosas se pasen de una máquina a la otra de manera eficiente, ¿tá? Se comuniquen. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo tiene que ver deviene de pero es distinto, es el tema de que si las computadoras trabajan juntas, pueden colaborar para lograr un mismo objetivo, o sea, podemos armar un sistema
donde las computadoras trabajan todas juntas, ¿sí? Para que puedan trabajar todas juntas también necesitamos un mecanismo eficiente para que se sincronicen. Entonces, la red puede funcionar como ese mecanismo eficiente para sincronizar esa información, para sincronizar las máquinas entre sí, ¿no? Bien, para que puedan ponerse de acuerdo, vamos a decir, y tirar las dos para el mismo lado. Hay sistemas que son naturalmente distribuidos y si no tuviéramos una red que comunica a las máquinas no podrían funcionar. Por ejemplo, la red de cajeros automáticos. Si pensamos en la red de cajeros automáticos, no podría funcionar la red si no tuviéramos red, ¿no? ¿Por qué? Porque el único cajero automático del que podrías retirar es del banco donde tenés tu cuenta y nada más, y de ningún otro lugar, ¿sí? Bien. El tercer objetivo, la verdad que estimo yo que la persona que conectó por primera vez las dos máquinas con un cable no lo tenía en la mente porque no existía aún, ¿sí? Es la posibilidad de usar la red de computadoras o la red digital para la comunicación humana. Esto vino después, cuando aparecieron las tecnologías para transmisión de datos a larga distancia, que vino bastante después de esto. ¿Ah? Cuando aparecieron las fibras ópticas o los enlaces satelitales, ¿ah? Que permiten transmitir datos a grandes distancias. Hablamos de por ahí cruzar el mar, ¿sí? De un continente a otro, ¿ah? Por ejemplo, y al otro lado del mundo, de manera rápida y eficiente, ¿sí? Eso es algo que hace 40 años estaba en pañales y hace 60 años ni se soñaba. Para que se hagan una idea, era algo aparecía en las películas de ciencia ficción, digamos, ¿no? No era una realidad como hoy. Ustedes nacieron con esto, y yo sé, son todos jóvenes, nacieron con esto y les resulta completamente natural, pero es algo que hace 60 años no existía, ¿sí? La gente vivía sin eso y vivía igual, pero se vivía a otra velocidad, ¿sí? Se nota la diferencia estando esto que no estando. Bueno, dicho esto sobre la comunicación de datos en general, cuando estudiamos desde los sistemas un problema, en general buscamos adaptar, digamos, la solución al problema. O sea, la mejor manera de resolver un problema es buscar una solución existente que se adapte bien al problema. Los problemas suelen tener muchas aristas, suelen tener muchas consideraciones y lo cierto es que la mejor solución aparece cuando uno puede comparar entre varias y encontrar la que es mejor, ¿sí? Y la característica más relevante del problema de la comunicación de datos es la gran amplitud abstraccional que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que resuelve detalles minúsculos y también resuelve problemas muy importantes, ¿sí? O sea, problemas muy, muy grandes, ¿sí? De gran amplitud. Eso es lo que hablamos de abstracción. Cuando algo normalmente uno lo asocia pequeño, eso no significa que sea más simple, ¿no? Pero que es más pequeño porque es más cercano al mundo material, es más cercano a lo que se puede tocar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que resolver cómo hacer para modular una onda de radio para que transmita una serie de bits, ¿sí? Y ese problema hay que resolverlo desde la comunicación de datos, ¿ah? O, por ejemplo, cómo vamos a transmitir una señal eléctrica para que cruce o como para que pase a través de un cable, ¿sí? También es un problema bien concreto y es de comunicación de datos. Por otro lado, problemas súper abstractos han ido apareciendo en la medida en que las redes evolucionaban. Por ejemplo, yo hoy me conecto, abro el browser, abro el navegador y escribo www.google.com y entro en una página buscadora donde yo digo qué es lo que quiero ver y esa página automáticamente desde esa página me contestan un montón de posibilidades que yo puedo elegir y puedo entrar a muchísimos lugares, ¿sí? Y fíjense ustedes que www.google.com no es una cosa que tenga existencia física, ¿sí? Es un dominio, es una cosa virtual, ¿ah? ¿En dónde está Google? Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está? ¿Sí? Bueno, no van a poder contestar esa pregunta, ¿sí? Es muy difícil de contestar. ¿En dónde está Google? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es virtual, porque es abstracto, ¿no? Entonces, estamos hablando de que nos estamos conectando desde un programa con otro programa que está en algún lugar del mundo que no sabemos bien cuál es,
¿sí? Y nos está enviando información y nosotros le estamos enviando información, estamos interactuando con él, ¿sí? Y ni siquiera tiene existencia física, ¿sí? Es una existencia puramente virtual. Y ese problema también es dominio de la comunicación de datos. Entonces, ahí donde se ve esta característica que se llama amplitud abstraccional. O sea, es una disciplina que tiene problemas muy concretos para resolver y problemas muy abstractos para resolver. Entonces, obviamente, vamos a buscar una solución o se busca una solución que resuelva ese problema de manera eficiente y eficaz. Y bueno, la arquitectura de software clásica que se utiliza para resolver este tipo de problemas que tienen mucha amplitud abstraccional es la que se llama arquitectura de capas, ¿sí? En la arquitectura de capas, todos los problemas se dividen en problemas más chiquitos. Bueno, eso pasa siempre, ¿no? Siempre cuando vamos a resolver un problema, usamos la abstracción, dividimos un problema grande en problemas más pequeños, ¿sí? Y en este caso, justamente la división se hace por nivel de abstracción, ¿sí? Entonces, se van ordenando los problemas por abstracción. Los problemas más concretos, como cómo pasar bits por un cable, esos se van a las capas inferiores, ¿no? Entonces, completamente separado y de manera independiente, el problema de cómo entro yo a un dominio virtual que se llama Google desde un navegador que tengo en casa, eso va en la última capa, en la capa de arriba, ¿sí? Y en el medio hay un montón de soluciones a problemas de abstracción intermedia. Entonces, ¿cómo es la comunicación entre los módulos? Cada módulo tiene su propia identidad, cada módulo tiene, digamos, es cerrado, ¿sí? Y se comunica con sus vecinos. ¿Ah? ¿Con qué vecino se comunica? Con el vecino de arriba y con el vecino de abajo. ¿Sí? Y con nadie más en teoría, ¿sí? O sea, lo ideal, según el modelo, es que no haya una comunicación que se saltee, por ejemplo, una capa. En la práctica a veces ocurre, pero digamos que la tendencia de la arquitectura es evitarlo. ¿Ah? Siempre tratamos de que se comunique una capa con la de arriba o con la de abajo. ¿Y cuál es la relación, entonces? La relación es que cada capa le presta servicios a la capa de arriba, utilizando los servicios que le presta la capa de abajo a ella. ¿Ah? Esa es la relación. O sea que en este dibujo que está acá, la capa 2 le está prestando servicios a la capa 3 y para hacerlo utiliza los servicios que le presta la capa 1. ¿Ah? Así hasta la de abajo de todo, que la de abajo de todo no tiene a nadie que le preste servicio, lo tiene que hacer todo ella. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto, esta parte? ¿Cómo vienen hasta acá? Cuéntenme. Excelente, Hugo. Por sí, verdad, se entiende perfecto. Bien, perfecto. Bueno, me alegro mucho. Es la idea. Bueno, entonces, acá distinguimos, ¿sí?, que para comunicarse entre dos capas, o sea, esa comunicación entre las dos capas es algo que hay que convenir, es una cosa que hay que ponerse de acuerdo, hay que definir el lenguaje, digamos, con el que se van a hablar esas dos capas. Y eso es a los que se les suele llamar API. ¿Sí? La sigla API viene de Application Interface, ¿sí?, interfaz de aplicación, y se utiliza como, digamos, un acuerdo entre las dos capas para conversar entre ellas. ¿Ah? O sea, la capa 2 publica un API donde explica cómo utilizar sus servicios. La capa 3, utilizando ese API, puede utilizar los servicios de la capa 2. ¿Ah? Muy bien, si aplicamos esta arquitectura a la comunicación de datos, aparece que tenemos como mínimo dos actores, un transmisor y un receptor, ¿sí? Y tenemos además un canal de comunicación. Entonces, ¿cómo unimos eso? Bueno, cada uno de los actores va a tener, vamos a decir, el software de todas las capas, ¿ah? Porque obviamente las dos máquinas tienen que entender todas las capas para poderse comunicar, ¿sí? Y además, el medio físico con el que unimos las máquinas, ¿sí?, le vamos a dar la responsabilidad del uso de ese medio físico a la capa 1. ¿Ah? Entonces, la capa 1 es la que se va a conectar, digamos, con la placa de red o con la plaquita Wi-Fi para transmitir o recibir información. ¿Ah? Entonces aparece otro vínculo más, que es el vínculo horizontal, perdón, ahora. ¿Sí? El vínculo horizontal es el vínculo que usamos para unir una capa con la otra de las diferentes máquinas. ¿Tá? Y acá es donde viene, digamos, la aplicación práctica de la abstracción. ¿Sí?
La comunicación entre dos capas del mismo nivel se llama protocolo, ¿sí? Se dice protocolo, se habla de protocolo de comunicación normalmente, ¿sí? Protocolos hay para muchas cosas. Estos son protocolos en particular de comunicación. Y fíjense ustedes que la capa 3 de una máquina se comunica con la capa 3 de la otra máquina. Vamos a decir, son las que hablan el mismo idioma y se entienden entre ellas. Son las que resuelven el mismo problema. ¿Ah? Entonces es lógico que se comuniquen entre ellas. ¿Sí? Sin embargo, no tienen un medio físico para comunicarse. ¿Sí? La única que tiene un medio físico para comunicarse con su hermana del otro lado es la capa 1. Entonces, la capa 2, para comunicarse con la capa 2 del otro lado, utiliza los servicios de la capa 1. ¿Bien? O sea que el viaje virtual de la información de la capa 2 es de esta capa a esta capa. Está pintado en lila en este ejemplo, ¿sí? Ese es el viaje virtual de los datos. Pero el viaje real de los datos, ¿cuál es? Bueno, la capa 2 le pide a la capa 1 que le transmita los datos a la capa 1 del otro lado para que ésta se los reporte a la capa 2. Y cuando la capa 2 contesta, hace lo mismo para el otro lado. ¿Ah? Y el mismo fenómeno ocurre en la capa 3, en la capa 4 y en todas las capas que hay hacia arriba. ¿Ah? Hugo, consulta, ¿puede ser que, por ejemplo, de la capa 3 del lado izquierdo se quiera comunicar con la capa 2 del lado derecho? Únicamente 3 con 3, 2 con 2, 1 con 1. No es natural, no es natural que una capa quiera hablar con una de otro nivel, ¿sí? Porque en realidad para resolver un problema se hablan entre ellas. O sea, capa 3 tiene un propósito, que ahora los vamos a ir repasando los propósitos, ¿sí? Entonces, para resolver ese propósito tiene que conversar con la capa 3 del otro lado, ¿sí? En lo virtual hablan entre ellas. Uno cuando lo piensa puede decir, bueno, me quedo con esa idea, ¿no? Me quedo con que la capa 3 de este lado está hablando con la capa 3 del otro lado. Pero uno no tiene que olvidarse que en la práctica, ¿sí? La capa 3 de este lado para hablar tiene que usar los servicios de la capa 2, que a su vez va a hablar con la capa 2 del otro lado utilizando los servicios de la capa 1, que es la única que realmente va a hablar físicamente con la capa 1 del otro lado. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Entonces, es lógico que, digamos, la capa 3 le pida servicios a la capa 2, pero de su lado, ¿tá? Con el objetivo de hablar ¿con quién? Con la capa 3 del otro lado. ¿Tá? Y de la misma manera le llegan las respuestas, ¿sí? ¿Tá? Esta es la idea abstracta de cómo trabaja lo que se llama una pila de comunicación de datos, ¿sí? Y es lo que explica por qué la comunicación de datos se ordena así por niveles. O sea, la solución se ordena así por niveles. Bueno, el modelo más conocido, más antiguo, más completo teóricamente es el que se llama modelo OSI, ¿sí? Que es un estándar, es una cosa que se estandarizó, o sea, se han hecho documentos y se han puesto todo de acuerdo sobre el funcionamiento de él, ¿sí? Propone o recomienda cómo dividir el problema de la comunicación de datos, qué poner en cada capa, cuántas capas poner, qué poner en cada una, como para resolver el problema. El modelo en sí no resuelve el problema. El modelo propone dónde poner la solución para cada uno de los problemas. Esto es importante también entenderlo, ¿sí? La implementación, por otro lado, es la que va a resolver el problema. En la práctica, por ejemplo, no hay una implementación perfecta del modelo OSI. ¿Sí? Las implementaciones van variando y las implementaciones prácticas en muchas cosas se acercan al modelo y en otras no tanto. ¿Sí? Por eso existen otros modelos como el modelo TCP/IP, ¿sí? Que es mucho más cercano a la implementación práctica. La implementación práctica se llama TCP/IP, ¿sí? O una de las más conocidas, vamos a decir. Pero el modelo OSI es más general y teóricamente más completo, ¿tá? Mientras que la implementación, mientras TCP/IP es mucho más efectivo en la práctica, ¿sí? En la teoría es bastante más débil, ¿sí? O sea, le faltan cosas, está incompleto. Directamente sacan del ámbito muchas cosas, ¿sí? Entonces, ahí aparece la propuesta del modelo OSI de dividir en 7 capas, dividir en 7 niveles, ¿sí? El problema. ¿Ah? O sea que la capa 1 es la más concreta y la capa 7 es la más abstracta de todas. En la capa 1 están los bits
por el cable y en la capa 7 está el dominio Google, ¿sí? Y yo conectándome a él. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Bien hasta acá? Sí, perfecto. Buenísimo, buenísimo, muy bien. Bueno, ¿qué resuelve la capa 1? La capa 1 se encarga de la resolución de los problemas físicos, por eso se llama nivel físico, ¿sí? O sea, se le encarga la solución de los problemas cercanos a la implementación de la comunicación. Bueno, ¿cómo vamos a implementar la transmisión de datos de un lado a otro? ¿Sí? Entonces, todos esos problemas se resuelven en este nivel. Por eso este nivel es el que está encargado de manejar directamente las placas y la electrónica, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en este nivel se toman decisiones como, por ejemplo, ¿qué tipo de medio vamos a usar para transmitir? Podría ser un cable, podría ser un cable de cobre o podría ser un cable de fibra óptica, por ejemplo. Podríamos elegir utilizar una señal de radio, ¿sí? Entonces tenemos que elegir una frecuencia, tenemos que elegir una tecnología de modulación. Tenemos que elegir si es un medio que transmite en todas las direcciones o es un medio direccionado. Si es un medio direccionado, tenemos que ver cómo va a ser la infraestructura de comunicación. Bueno, todas esas cosas se definen en este punto. ¿Ah? O sea, acá es donde decidimos si vamos a transmitir por aire o por cable o por dónde. ¿Ah? Después viene la topología. Bueno, ¿vamos a conectar dos máquinas o vamos a conectar más de dos máquinas? ¿Sí? Si son solamente dos máquinas, podríamos utilizar la topología que se llama P2P, ¿sí? Que es básicamente dos máquinas y un cable que las une, ¿sí? Pero también podríamos tener muchas máquinas y decir, bueno, las queremos comunicar a todas. Entonces, podríamos utilizar una topología de bus, muchas máquinas conectadas en el mismo cable. Imagínense un cable largo y todo el mundo colgado de ese cable, ¿sí? Eso es un bus. ¿Ah? O una topología de estrella, donde cada máquina tiene un cable que la conecta con el centro de la estrella, ¿sí? Que es un aparato que está en el medio, que se suele llamar concentrador, ¿sí? Y que, digamos, todos transmiten a ese y ese se encarga de repartir la información a todas las demás, ¿sí? O un anillo, donde ahí se imaginan cada máquina, imagínense las máquinas en círculo y cada máquina está conectada con sus dos vecinos, como si formaran una ronda y se agarraran de las manos. Bueno, cada uno tiene comunicación directa con sus dos vecinos, ¿sí? Y para que los demás puedan comunicarse hay que transmitirse a través de las otras, ¿sí? Y esas son las más comunes, ¿no? Después, el sentido de la comunicación. Bueno, depende de qué medio de comunicación sea, ¿sí? A lo mejor la transmisión es para un solo lado, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo estoy comunicándome tirando una botella al río y que la corriente del río le lleve la botella con el mensaje adentro a alguien que está arriba abajo, ¿sí? Eso está bueno para que yo le diga algo al que está arriba abajo, pero al revés no va a funcionar, ¿no? Entonces hay mecanismos donde solo se puede ir para un lado. A medios de comunicación donde solo se puede ir para un lado. ¿No? ¿Está bien? Después tenemos el medio doble, ¿sí? ¿Está bien? El medio donde yo puedo comunicarme para los dos lados, pero no los dos a la vez, ¿sí? Típicamente así funciona el aire. Cuando nosotros estamos hablando, podemos hablar los dos, cada uno en su momento. Lo que no podemos es hablar los dos a la vez. Si hablamos los dos a la vez, nos interferimos y no nos escuchamos, ¿sí? Eso es un medio doble, un half duplex, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? Hay muchas tecnologías que son así, que solamente uno a la vez puede hablar, digamos. Si yo tengo un solo par de cables entre dos máquinas, la comunicación eléctrica, como se cierra un circuito eléctrico, ¿ah? Una puede transmitir y la otra recibir. ¿Se pueden dar vuelta los roles? Y sí, se pueden dar vuelta, pero en otro momento, no al mismo tiempo, ¿sí? Walkie-talkie, cuando hablan por walkie-talkie o por VHF, ¿sí? No pueden transmitir los dos a la vez porque no se escuchan, ¿sí? Uno habla, el otro tiene que escuchar y después cambian el rol. ¿Ah? Bueno, eso se llama medio doble. Y si no, tenemos el doble completo, que en el doble completo sí existe la posibilidad de que los dos hablen y escuchen a la vez. ¿Ah? Que esto equivale a dos simples, uno para un lado y el otro para el otro.
Por ejemplo, con cable se puede conseguir usando dos pares, ¿sí? Un par para transmitir y otro par para recibir. Entonces, las computadoras pueden transmitir y recibir a la vez. Es más fácil para una computadora que para un ser humano hablar y escuchar al mismo tiempo, pero lo pueden hacer si tienen un medio doble completo. Si no, no pueden. ¿Ah? Bien, ¿se entiende, no es cierto? Sí. Sí. Bien, perfecto. El objetivo general del nivel 1 es pasar la información de una máquina a la otra a nivel de bits. O sea, en el objetivo 1, si yo logro transmitir una ristra de ceros y unos y la otra máquina me recibe, y bueno, ya estamos hechos. ¿Sí? No nos preocupamos acá demasiado por otras cuestiones, ¿sí? O sea, imagínense que en una topología de bus yo transmito y todas las máquinas me reciben, todas las demás me reciben, ¿sí? Si yo estoy hablando en un salón, ¿sí? Y hay 10 personas en ese salón, las 10 personas me escuchan. ¿Tá? Bueno, el bus es muy parecido a eso. ¿Tá? Si es una estrella, entonces yo hablo con el centro de la estrella y el centro de la estrella habla conmigo. Bien, y el centro de la estrella se encarga de hablarle a los demás o de retransmitirles lo que yo digo, ¿sí? En el anillo yo hablo con mi vecino para que le pase un mensaje al otro de más allá, ¿sí? Bien, es muy común un anillo de simples, por ejemplo. Un anillo de simples es una arquitectura clásica. Yo tengo, por ejemplo, 4 ciudades y un cable de fibra óptica que las une. Imagínense, a ver, Mar del Plata, Necochea, Lobería y Tandil, ¿sí? ¿Está bien? Entonces hay una fibra óptica que va de Mar del Plata a Necochea, otra que va de Necochea a Lobería, una que va de Lobería a Tandil y otra que va de Tandil a Mar del Plata. Y forman un anillo. Y son todas simples. Mar del Plata le puede hablar a Necochea, ¿sí? Necochea le puede hablar a Lobería, Lobería le puede hablar a Tandil y Tandil le puede hablar a Mar del Plata. Si Necochea le quiere hablar a Mar del Plata, ¿qué tiene que hacer? Y se lo tiene que pasar a Lobería para que se lo pase a Tandil, para que se lo pase a Mar del Plata. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, perfecto. Bien, eso es una arquitectura muy común. Después hay anillos de dobles también. Si hay anillos de dobles hay redundancia. ¿Por qué? Porque Necochea podría elegir hablar a Mar del Plata a través de Lobería y de Tandil o directamente, y viceversa. Bien, entonces, típicamente los anillos se usan en comunicaciones interurbanas, justamente. Y la idea justamente es que vaya para un solo lado. ¿No? En la fibra óptica es muy caro el emisor y el receptor, y por eso se empezó armando así. Hoy ya la verdad que ya no se hace tan así, pero al principio, que eran terriblemente caros, se hacía de esa forma. Muy bien. Tenemos resuelto el problema más concreto, pasamos a la segunda capa, ¿sí? La capa 2, que es la capa de enlace. ¿Sí? El objetivo de la capa de enlace es permitir que dos máquinas cualquiera en la red física se comuniquen como si estuvieran ellas solas. ¿Sí? O sea, imagínense ustedes que somos 10 en la red, ¿sí? Estamos los 10 conectados y el medio físico nos conecta a todos. Entonces, cuando uno habla, todos escuchan. ¿Sí? Pero bueno, en ese medio tenemos que lograr que dos máquinas cualquiera puedan conversar entre ellas sin ser en principio molestadas por las demás. ¿Está bien? O sea, lo que queremos ahora lograr es que, independientemente de cómo estén conectadas las máquinas puedan hablar entre ellas. ¿Sí? Entonces hay dos cosas importantes que hay que resolver. La primera es que hay que identificar a cada máquina. Cada máquina tiene que tener una identificación, un nombre, vamos a decir. Porque si no, ¿cómo hago yo para referirme a alguna en particular? ¿Cómo hago yo si estoy hablando en un medio común? ¿Cómo hago para hablarle a Azul? ¿O para hablarle a Agustina? ¿O para hablarle a... ¿Cómo hago para hablarle a cada uno de ustedes? ¿Sí? A Jeremías o a Leonardo. ¿Cómo hago? Entonces, tienen que tener un nombre cada uno. ¿Sí? De esa manera yo puedo decir, bueno, el siguiente mensaje es para Agustina, el siguiente mensaje es para Azul. Y entonces le puedo hablar y nos comunicamos como si estuviéramos solos. Aunque los demás están escuchando, los demás pueden ignorar lo que estoy diciendo porque no es para ellos. ¿Sí? Y las máquinas en ese sentido son más prolijas que la gente. La gente a lo mejor no ignora lo que no es para ellos, pero las máquinas sí. Se entiende, ¿no es cierto? Sí. ¿Y esa identificación que es con la dirección IP, perdón? En este nivel, que tenemos en la capa 2, la identificación es la que se llama dirección MAC, ¿sí? O dirección de hardware. ¿Está bien? La dirección IP también es un identificador, pero en capa 3.
¿sí? Fíjense ustedes que son distintas capas y por lo tanto tienen distintos identificadores. O sea, la misma máquina tiene por un lado una dirección MAC y por otro lado también tiene una dirección IP. ¿Sí? En capa 2 es dirección MAC en Ethernet normalmente. ¿Sí? Claro, sí, ya que tocamos el tema, perdón. Sí. Justo a mí me ha quedado la duda de la clase del año pasado, que era el MAC, el switch y el hub. Así la diferencia no me ha quedado clara. Ah, bien, bien. ¿Te referís a hub o switch? ¿Sí? Hub o switch. Hub o concentrador y switch. ¿Sí? Y después también hay routers. ¿Está bien? Bueno, vamos a hablar de la diferencia entre ellos. ¿Sí? Ahora lo vamos a hablar. ¿Ah? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de Ethernet primero y ya llegamos ahí, enseguidita. ¿Ah? Bueno, Ethernet es una tecnología que resuelve, digamos, es una implementación que se enfoca en los niveles 1 y 2 del modelo OSI. O sea, resuelve la parte física y resuelve también esta parte de cómo hacen dos máquinas para comunicarse entre ellas, compartiendo el medio con otras, ¿no? Entonces, la tecnología más antigua, que capaz que ustedes ya no recuerdan o no han visto nunca, está basada en bus y cable coaxial. ¿Sí? Cable coaxial es un cable que tiene un conductor de cobre en el centro, después tiene un aislante de plástico redondo y afuera tiene una malla también conductora y después más afuera tiene un último aislante. Es un cable redondo, negro, que habitualmente lo van a ver en la televisión. ¿Sí? Si tienen cable en la casa, la televisión recibe el cable a través de un coaxial. ¿Sí? Bueno, utilizaban ese medio y un bus, o sea, todas las máquinas estaban conectadas con un cable de esos y todas estaban colgadas del cable ese, ¿sí? Y transmitía a 10 megabits por segundo, o sea, 10 millones de bits por segundo la comunicación. Eso después se cambió, esa configuración tenía problemas de estabilidad, ¿sí? Y por un lado era caro, porque el cable coaxial es caro, ¿sí? Por otro lado era... O sea, las estaciones podían estar muy separadas entre sí, ¿sí? Varios cientos de metros entre sí. ¿También? Y en la práctica resultó que eso era innecesario porque no había, digamos, ya para pasar a comunicaciones tan largas ya se utiliza otra tecnología. Entonces se pasó a una tecnología más moderna que cambiaron la topología y pasaron a una topología de estrella. Y ahí es donde entran los concentradores por los que preguntaba Leonardo, ¿sí? Al tener una estrella tenemos concentradores, ¿sí? O sea, al pasar a una topología de estrellas tenemos concentradores, ¿sí? Entonces, todas las máquinas se conectan a el concentrador, ¿sí? O sea, desde el concentrador sale un cable para cada máquina y es un partensado sin malla, un UTP, ¿sí? O sea, es un cable que tiene muchos cablecitos adentro, ¿sí? Ordenados de a pares y trenzados, o sea, enroscados como en una trenza. Cada par va como en una trencita dentro del cable, ¿sí? Y eso se hace para que no se interfiera lo que va en un par con lo que va en otro par, ¿sí? Lleva 4 pares, como mínimo se usan 2, uno para transmitir y otro para recibir, ¿sí? Y así se consigue un medio completo, un full duplex, ¿sí? Doble completo. Entonces, esa versión más moderna puede transmitir a 10, 100, 1000 y después hubo también, hasta este último tiempo, ha salido de 10.000, ¿sí? De 10 gigabits, así que es un montonazo. ¿Tá? Bueno, ¿qué pasa con los concentradores? Bueno, el concentrador, ¿sí? El más antiguo entendía solamente el nivel 1, ¿sí? O sea, les dije hoy que Ethernet entiende nivel 1 y nivel 2. ¿Sí? Bueno, el concentrador más antiguo entiende solamente la parte física. Entonces, básicamente es como un amplificador. Recibe la señal por una boca, la amplifica eléctricamente y la transmite por todas las otras. ¿Sí? Entonces, es un aparato que hace eso. Recibe por una y transmite por todas las demás. ¿Ah? Los concentradores más antiguos funcionaban de esa manera. ¿Sí? Recibían por una, transmitían por las demás. Siempre, todo el tiempo. ¿Sí? Otros concentradores más modernos, ¿sí? Pasaron a ser switches, ¿sí? El switch, a diferencia del hub, es que el switch es mucho más inteligente. Es una pequeña computadora el switch, ¿tá? Que tiene software adentro y que entiende el nivel 2. Entonces, al entender el nivel 2, tiene la posibilidad de ser más inteligente a la hora de conmutar, ¿tá?
Vamos a hablar un poquito del nivel 2 de Ethernet. ¿Sí? El nivel 2 de Ethernet tiene un identificador de 48 bits que se llama dirección MAC. ¿Sí? Yo les decía hoy, necesitamos un mecanismo para identificar cada máquina y después necesitamos un mecanismo para evitar que las máquinas se interfieran. O sea, que cuando hablan no se choquen entre sí y se interrumpan. Esas son las dos cosas que se resuelven en el nivel 2. Entonces, el identificador de 48 bits, ¿sí? Un número de 48 bits, 48 cifras binarias, ¿sí? Que se llama dirección MAC, normalmente viene codificado adentro de la placa que transmite, ¿sí? O sea, de la placa que se encarga de transmitir, ahí adentro ya viene cargado ese número. Y si bien se puede cambiar, no es recomendable cambiarlo, ¿sí? Es un número bastante duro que queda ahí, ¿sí? Y para resolver el otro problema de que no se interfieran las máquinas, lo que hace el nivel de enlace es dividir la información en pedacitos, en paquetes, se dice, ¿sí? Esos paquetes tienen un mínimo y un máximo. O sea, ningún paquete puede ser más chiquito de 64 bytes y ningún paquete puede ser más grande de 1500 bytes. Si tengo que transmitir menos de 64 bytes, tengo que completar con ceros para llegar hasta los 64 bytes. ¿Sí? Y si quiero transmitir más de 1500 bytes, tengo que transmitir un paquete primero con un pedazo y después otro paquete con otro pedazo y así sucesivamente. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Perfecto. Ahora vamos a reforzar un poquito la diferencia entre switch y hub que me preguntaba Leonardo. El hub recibe un paquete y automáticamente lo transmite por todas las bocas. ¿Sí? Entonces, la máquina que le interesa lo escuchará y los demás lo ignorarán. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema de esto es que puede pasar que dos máquinas quieran transmitir al mismo tiempo. Si dos máquinas transmiten al mismo tiempo, el hub, ¿sí? no sabe cómo manejar eso. Si le llegan dos comunicaciones a la vez, lo que hace es avisar que hubo una colisión, o sea, avisar que se chocaron. Entonces lo que hace es corta la transmisión y avisa a las máquinas, a todas las máquinas, que hubo una colisión. Entonces hay un protocolo que se utiliza para minimizar las colisiones, ¿sí? Que tiene un nombre horrible, se llama CSMA-CD, ¿sí? No sé si lo mencioné yo, no, parece que no se los mencioné en la clase, o capaz que lo dije. Bueno. No importa, porque ni siquiera quiero que se lo acuerden, ¿sí? Es un nombre, Carrier Sense, Medium Access, es una tecnología que es mucho más difícil de explicar lo que es que lo que hace, ¿sí? Lo que hace es muy simple, ¿sí? La máquina antes de transmitir se fija si hay otra transmitiendo, y si hay otra transmitiendo, entonces no transmite, ¿no? Es como cuando estamos charlando, si otro está hablando, yo no me pongo a hablar encima de lo que habla el otro, espero a que el otro termine y después hablo yo, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Con un agregado más que puede pasar, como nos pasa a los seres humanos, también les puede pasar a las máquinas que dos arranquen a hablar exactamente al mismo tiempo, ¿sí? Como existe una pequeña ventanita de tiempo desde que un paquete sale de un lugar hasta que llega al otro, puede pasar que dentro de esa ventanita dos máquinas empiecen a hablar a la vez y inevitablemente va a haber una colisión. Lo que dice CSMA-CD es que si pasa eso, entonces todas se tienen que callar y después cada una tiene que empezar a transmitir después de cierto tiempo, al azar. Cosa de que no pase que empiecen a hablar, se corte y empiecen de vuelta y se corte y empiecen de vuelta y se corte. Bueno, para evitar que pase eso, esperan un tiempo al azar, ¿sí? Cosa de que la conversación pueda seguir. ¿Se entiende, no es cierto? Esa es la manera de resolverlo. Es sencilla, pero cuando no hay mucho tráfico en la red no pasa nada, pero cuando la red está complicada, que están muchas máquinas queriendo hablar todas a la vez, este mecanismo es ineficiente. Se producen muchas colisiones y hay muchos problemas. Además de que al final tenemos un problema de seguridad, porque si bien las máquinas no van a escuchar lo que no es para ellas, el ser humano que maneja las máquinas a lo mejor sí le interesa escuchar lo que no es para él, y ahí empezamos a tener problemas de seguridad, ¿sí? Entonces, partiendo de ese punto, digamos, no es óptimo. Cuando aparece el switch es como una pequeña computadora. Entonces, el switch puede aprenderse las direcciones MAC de las máquinas que están conectadas a él. Entonces, cuando yo le hablo al switch, yo le transmito mi paquete al switch, ¿sí? Y el switch se fija en la dirección MAC de destino del paquete que yo estoy transmitiendo,
piensen en un paquete Ethernet que dice, este paquete es de Hugo y va dirigido a Agustina, por ejemplo. Entonces, el switch lo recibe, ¿está bien? Y si no sabe dónde está Agustina conectada, lo transmite por todas las bocas, igual que el hub. Pero una vez que Agustina conteste, ¿sí? Póngale que yo le transmito algo y ella me contesta. Una vez que Agustina me contesta, el switch se aprende dónde está Agustina. ¿Por qué cable entró? ¿Por qué boca entró Agustina? Bueno, por tal. Listo. Entonces, los próximos paquetes que le vayamos a transmitir a Agustina los transmitimos nada más que por esa boca y las demás no. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Hugo, clarísimo. Entonces, esa es la diferencia. Por adentro, por afuera son muy parecidos, hasta tienen cajitas iguales y todo. O sea, si lo ven es una cajita con lucecitas y enchufes, ¿tá? Para enchufar placas de red, ¿tá? Cables de red. Pero por dentro la electrónica es completamente distinta. Un hub es simplemente un amplificador electrónico que recibe cualquier señal y la transmite por todas las demás, ¿sí? Un switch es una pequeña computadora que es capaz de aprenderse, ¿sí? Que entiende la dirección MAC, o sea, entiende el nivel 2. Entonces, puede aprenderse las direcciones MAC de las máquinas que están conectadas a él, y entonces, por eso se dice switch. Switch en inglés quiere decir conmutar, ¿sí? En castellano sería conmutador, ¿sí? Puede conmutar, o sea, puede realmente recibir un paquete y si sabe dónde está conectado el destinatario, lo transmite directamente por ahí, ¿sí? Y esto es un avance muy importante, redujo un montón el problema de seguridad y también el problema de las colisiones. Ya no puede haber colisiones, porque todo el mundo habla con el switch directamente, ¿sí? Entonces el switch mismo ordena. ¿Está bien? Entonces, además... Perdón que te interrumpa, me quedo como dando vueltas. Que a pesar de que, por ejemplo, a las computadoras no les interese los mensajes que no son para ellas. Por ejemplo, los hackers pueden hacer que tomar los mensajes que eran para otras computadoras y ahí surge el problema de seguridad. Claro, no es muy difícil poner una placa en lo que se llama modo promiscuo, ¿sí? Que se llama así porque es justamente para eso, ¿sí? Un buen uso de eso es, bueno, yo estoy tratando de encontrar un problema, entonces pongo la placa en modo promiscuo y la placa recibe todos los paquetes que pasan por el cable y no solo los que son para ella, ¿sí? Si yo hago eso con una buena intención de solucionar un problema, está bien. Ahora, si yo lo hago para espiar lo que está pasando en el cable de las máquinas de los demás, ya no tanto, ¿sí? Entonces, la computadora normalmente no lo hace, pero un ser humano puede, mediante un programa o él mismo, ¿sí? Pasar la placa a modo promiscuo y escuchar la información que va dirigido a otros, ¿sí? Y eso podría ser un problema de seguridad, ¿tá? Pero además es muy ineficiente que yo transmita por todos los cables, todas las cosas que van a todos, o sea, todo lo que va a todo va por todos los cables, es una locura, ¿sí? No tiene sentido, ¿sí? Es muy ineficiente. Es mucho más eficiente utilizar un switch que hace directamente, digamos, hace el trabajo de aprenderse dónde están los demás y les retransmite, ¿sí? Bien. O sea que hasta este punto ya tenemos la posibilidad de armar una red con varias máquinas. Ethernet permite muchas máquinas en la red, y cada una con su dirección. Entonces yo le puedo hablar a cualquiera de las máquinas, ¿tá? También existen mecanismos especiales, mediante direcciones especiales, para que yo pueda transmitir un paquete y que le vaya a todas las máquinas. Ahí puede ser ya mi intención. Yo quiero transmitirle algo a todos a la vez. Entonces hay una dirección MAC especial que se llama dirección de difusión, que si yo le pongo como dirección de destino esa dirección, el paquete va a todas las máquinas de la red y no solamente a una, ¿tá? La dirección de difusión en Ethernet son los 48 bits puestos en uno. Si yo le pongo como destino todos unos, entonces ese paquete, el switch automáticamente lo transmite por todas las bocas y además todas las placas de red lo reciben automáticamente, ¿tá? Es así, está hecho así a propósito. Y es muy utilizada la difusión para implementar cosas de protocolos de capas de más arriba, ¿sí? ¿Está bien? Por ejemplo, esto está todo muy lindo, pero ¿cómo me sé yo la dirección MAC de todos mis vecinos? ¿Tá? ¿Cómo me aprendo las direcciones MAC de todos mis vecinos para comunicarme con ellos? ¿Sí? Yo me conecto a una red cualquiera, ¿sí? Por Wi-Fi o por cable. ¿Sí? Ahora estamos hablando de cable porque Ethernet es cable, ¿sí? Aunque Wi-Fi no es muy distinto, en el nivel 2 no hay tantas diferencias,
¿sí? Las mayores diferencias están en el nivel 1. Pero, ¿cómo hago yo para enterarme quiénes son mis vecinos para poder hablar con ellos? Bueno, esos problemas ya los vamos a ir resolviendo en capas más altas. ¿Tá? Así es como llegamos, ¿sí? Así es como llegamos a el nivel de red. ¿Tá? El nivel de red viene a jugar un papel muy importante cuando ya son muchas máquinas, cuando son demasiadas máquinas. O cuando queremos unir, por ejemplo, dos redes de dos organizaciones que ya de por sí son grandes, pero que no se confían tanto como para pasarse toda la información así a lo loco. ¿Sí? Imagínense ustedes que por más que el switch sea bueno, si son demasiadas máquinas, si hay demasiadas cosas, empezamos a tener problemas. ¿Sí? Entonces, el nivel de red propone un objetivo similar al del nivel 2, lograr que dos máquinas se comuniquen entre sí, pero ahora no están necesariamente en la misma red física, o sea, no están conectadas las dos máquinas a la misma red, pero se tienen que poder comunicar. ¿Ah? ¿Cómo hacemos para comunicar dos máquinas que no están en la misma red? Obviamente tiene que haber algún camino físico para llegar. ¿Está bien? Entonces, la idea más simple que se me puede ocurrir a mí es agarrar una computadora y ponerle dos placas de red. ¿Sí? Le pongo dos placas en vez de una. Entonces, una placa la conecto a una red y otra placa la conecto a otra red. ¿Ah? Entonces, una computadora así puede estar escuchando en dos redes. Y con el software correcto, podría retransmitir información de una red a la otra. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Se entiende, chicos? Sí, Hugo, clarísimo. Sí, Bien. sí. Bien, entonces ahora viene otro desafío grande. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en el nivel 3 tenemos que lograr comunicarnos no solamente con máquinas que están dentro de nuestra red, sino con máquinas que están en cualquier red, en toda la red de redes. ¿Sí? Y acá es donde viene la implementación de nivel 3 más utilizada, que es el Internet Protocol, ¿sí? El IP. ¿Ah? El IP, otra vez, necesita identificar unívocamente a las máquinas y después necesita implementar el encaminamiento, ¿sí? O el ruteo. ¿Qué es el ruteo? Bueno, es un mecanismo que tiene que ser eficiente, por el cual un paquete pueda viajar entre redes, pueda viajar de una red a la otra para llegar desde su origen hasta su destino. ¿No? ¿Se entiende? Imagínense ustedes, no sé, 10 redes. La red 1 conectada con la 2, la 2 conectada con la 3 y la 4 conectada con la 6 conectada con la 5, ¿sí? La 5 conectada con la 7. ¿Sí? Imagínense una cosa así, ¿no? Un poquito caótica también, porque se va armando a medida que se va necesitando, con caminos redundantes, a lo mejor hay más de un camino para llegar de una red a la otra. ¿Tá? Entonces hay que tener un mecanismo eficiente para lograr que un paquete llegue de una red a la otra, ¿tá? Rápido. ¿Tá? Y aquí es donde aparece este identificador de capa 3, que es la dirección IP, ¿sí? Que es un número de 32 bits. Y ustedes se van a preguntar por qué el de capa 2, que es mucho más local, tiene más bits que el de capa 3. Y la respuesta a eso es que el protocolo IP fue un experimento. ¿Sí? Es como si dijeran, vamos a hacer un trabajito para probar que esto se puede hacer. ¿Sí? Lo hicieron y cuando se quisieron acordar estaba toda la humanidad usándolo. ¿Sí? Y esas cosas pasan mucho en informática. O sea, no estaba preparado para lo que pasó después. No estaba preparado para convertirse en la Internet. ¿Sí? Y ese número de 32 bits es muy chiquito para eso. ¿Ah? Pero bueno, de todas maneras, conceptualmente está muy bien pensado. ¿Sí? Es un número que lleva dos informaciones. Lleva la información de en qué red está la máquina y también lleva la información de qué máquina es. ¿Está bien? Y acá, bueno, para entender esta parte hay que hacer un poquito de matemática con binario, ¿sí? Que se acuerdan que en ciencias hicimos. No sé si se acordarán algo de ciencias, pero hicimos en su momento. Matemática con conversión a binario. Fue la que vimos. ¿Cómo? Fue la primera que vimos. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, El primer práctico de ciencia era eso. Bueno. Entonces, para entender esto, lo mejor es utilizar el binario. ¿Sí? Los tres datos que tenemos son la dirección IP en la máquina, ¿sí? Que es el número de 32 bits. Para armar el número de 32 bits,
¿sí? Se divide en 4 partes de 8 bits, ¿tá? Porque es más fácil. ¿Tá? Entonces, en realidad, eso es para representarlo el ser humano, ¿sí? Porque en realidad para la máquina son 32 bits y punto. Pero para nosotros es más fácil acordarnos de 4 números que acordarnos de un número inmenso, ¿sí? De un número que llega hasta 4.000 millones y que, si te lo digo, te lo vas a olvidar. Es más fácil recordar los 4 numeritos. ¿Tá? Por eso se divide en 4 números de 8 bits cada uno. Un número de 8 bits, también si recuerdan de ciencias, es un número que puede valer entre 0 y 255, porque es 2 a la 8. ¿Está bien? Desde 0 hasta 2 a la 8 menos 1. ¿Tá? Entonces, en definitiva, 4 números entre 0 y 255 forman, ¿tá?, la dirección IP. Y la dirección IP lleva 2 informaciones. Lleva en qué red está la máquina y también lleva información de qué máquina es. ¿Ah? Y la que determina, eso no está fijo, no es que siempre es tantos bits para la red, tantos bits para la máquina, sino que eso puede cambiar. ¿Por qué? Porque hay redes más grandes y redes más chicas. Entonces, para redes más grandes se utiliza más espacio para la máquina y menos para la red. Y para redes más chicas se usa más espacio para la red y menos espacio para la máquina. Piénsenlo, si son redes chicas es muy probable que haya más redes. Si son redes grandes, es probable que haya menos redes. Entonces, por eso ese balance. La máscara es un número de 32 bits que o son todos ceros o son todos unos, o empieza con 1 y termina con 0. Y lo que dice justamente es cuántos bits de la dirección IP están destinados a la red y cuántos bits están destinados a la máquina. ¿Ah? Entonces, si lo leyéramos en binario, 255, 255, 255, 0, ¿sí? El 255 son 8 bits puestos en 1. 1 y 8 bits puestos en 0. ¿Tá? Eso quiere decir que hay 24 de los 32 bits que están dedicados a la red y 8 bits dedicados a la máquina. ¿Tá? En este caso particular, los primeros 3 números de la dirección IP están mostrando la red y el último número está mostrando la máquina. ¿Se entiende? O sea que esta máquina está en la red 192.168.1, ¿sí? Que se pone en el cuarto lugar para no dejarlo vacío, el 0. ¿Sí? Entonces la red se llama 192.168.1.0. Esta máquina está en la red 192.168.1.0 y tiene la dirección número 10. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? A ver si entendieron eso último que dije. Sí. ¿Sí se entendió? Bien, bien, bien. ¿Los demás también? ¿Todos lo entendieron? Sí, también. Perfecto. Y por eso después la otra está dentro de la misma red y usa nivel 2. Exactamente, muy bien. Si yo tengo que hablar, ese es el algoritmo, fíjense que es muy inteligente el algoritmo, ¿sí? Es muy sencillo y muy inteligente, ¿sí? Yo lo que hago es, me fijo en mi dirección IP y me fijo en la dirección IP del destinatario, que esa yo la sé, esa me la dicen, ¿sí? Ustedes normalmente tienen un nombre de dominio como Google Comar y le preguntan a un servicio, como si fuera un directorio, ¿qué IP le toca a este? ¿Sí? Bueno, como si fuera la guía telefónica de los números IP, ¿sí? Pero es automática. ¿tá? Entonces le preguntan, se llama DNS, ya lo vamos a ver más adelante. ¿tá? Le preguntan al DNS, ¿quién tiene www.googlecomar? Ah, www.googlecomar lo tiene 14.18.114.12. Ahí tengo la IP. Ahora con la IP digo, bueno, a ver, tengo que hablar con este. Lo primero que me pregunto yo es, ¿está en mi misma red o no está en mi misma red? ¿Sí? Entonces, ¿qué comparo? Comparo los bits que corresponden a la red. Si los dos bits que corresponden a la red si todos los bits que corresponden a la red son iguales, entonces yo me doy cuenta que la otra máquina está en la misma red que yo, en la misma red física, es vecina mía, está directamente conectada conmigo. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el nivel 2 para hablar con ella. Entonces hay un protocolito para, utilizando este camino de la difusión, preguntar por la dirección MAC. ¿Quién tiene la dirección MAC de esta IP? ¿Quién tiene la dirección MAC de 192.168.1.20? Y una contesta, dice acá yo, y le pasa la dirección MAC. Y después con la dirección MAC ya se pueden comunicar usando el nivel 2. ¿Ah? ¿Se entiende, no? Lo que hablábamos hoy, usamos los servicios de la capa de abajo. Se llama, me comunico y listo. ¿Sí?
Ahora, ¿qué pasa si no están en mi misma red? Si cuando voy a comparar digo, uy, no están en la misma red. Bueno, si no están en la misma red, entonces me comunico con el gateway. ¿Sí? ¿Quién es el gateway? El gateway es la máquina esta que tiene 2 placas de red y que se manda para la otra red. ¿Sí? Entonces, me comunico con el gateway que sí tiene una dirección IP que está en mi red. ¿Sí? Entonces, utilizo el nivel 2 para hablar con el gateway. Le paso el paquete al gateway y listo, y me olvido del tema. A partir de ahí se encarga el gateway. El gateway tiene una tabla un poquito más complicada, que se llama tabla de ruteo, que dice en qué lugar están las distintas redes. Entonces, en función de por qué red está, ¿sí? Decide transmitir el paquete o a una de las redes que tiene conectada o a un gateway que está en alguna de las redes que tiene conectadas. Y de esa manera, un paquete va saltando de red en red para llegar. Si a mi paquete que va dirigido a Google no está en mi red, entonces yo se lo transmito al router, ¿sí? El router, que también a veces lo confunden con el switch, ¿sí? Además de entender el nivel 1 y el 2, también entiende el nivel 3. Es como una máquina que ya está en el nivel 3 y que tiene 2 placas de red. Una conectada a mi red, adentro de casa, y otra placa conectada a la red del proveedor de Internet. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero transmitir algo y no está en mi red, se lo transmito a él. ¿Y él qué va a hacer? Él lo va a agarrar y va a decir, ¿y esta red cómo hago? La mando al proveedor de Internet. Se la manda a la red del proveedor, al gateway que está en el proveedor de Internet y el gateway del proveedor de Internet se lo va a enviar a algún otro gateway de otra red del medio y haga 2 o 3 saltos así hasta que encuentre un gateway que está conectado a la red de Google. ¿Sí? Entonces, ese gateway que está conectado a la red de Google puede directamente transmitirle el paquete a la máquina que está en Google. ¿Sí? O sea, la magnitud es inmensa, pero los saltos no son tantos. Con 10 o 15 saltos uno llega a todo el mundo. ¿Sí? O sea, no se necesita pasar más que 10 o 15 redes para llegar a cualquier lugar del mundo. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien, muy bien. Pues si entendieron eso, entendieron un montón, ¿sí? Y bueno, y hasta ahí llegaba la clase, ¿no es cierto? Ahora cuéntenme si les quedó alguna duda o alguna pregunta y la aclaramos. Por mi parte no, porque a mí me había quedado dudas de lo último, pero ahora que lo volviste a explicar y a mencionar, ahora sí, ya me quedó claro. Perfecto, buenísimo, muy bien. ¿Alguien más? ¿Vos, Leonardo, que tenías algunas dudas? Ya fueron saldadas. Buenísimo. Un millón de gracias, Hugo. Los demás están Lo que a Azul se le había cortado la clase, por ahí sí puede subir la grabación a la plataforma después. Sí, ahora en un ratito la subo. Sí. Bien, perfecto. Ahora la subimos. No hay problema. Jeremías y Lourdes. No, por el momento voy siguiendo por el momento la no. clase. Ay, perdón. No pasa nada. Bueno, entiendo que los dos entonces, los dos entendieron todo, ¿no es cierto? Sí. Buenísimo. Bueno, chicos, entonces ya Es no muy les probable, quito. Hugo, que no sé si tendrá trabajo práctico esta unidad, pero cuando esté el trabajo práctico tenga más dudas. Así que si se puede las traigo para la clase que viene, o directamente en el foro. Sí, mirá, la semana que viene vamos a hacer el concurso y ya calculo que para mediados de abril ya vamos a tener ayudante y ahí ya vamos a organizar las prácticas, ¿tá? Porque la práctica la práctica esta es muy linda, la práctica de IP, van a aprender a configurar una máquina, ¿sí? O sea, normalmente hoy ustedes se conectan a una red y se configura todo solo, ¿sí? Pero bueno, hacerlo manualmente es muy interesante como mecanismo de aprendizaje, ¿sí? Así que lo van a experimentar y todo. También te da la opción, por suerte, de conectarte de forma manual. Sí, seguro. Sí. Es más, podemos armar, ahora no podemos hacer laboratorios, es una lástima, pero si no, armábamos, poníamos un switch y poníamos 2 máquinas y las conectábamos manualmente, ¿sí? Para ver cómo era. Eso se hacía en otra época. Ahora, por ahí, depende de quién les toque como ayudante, por ahí lo pueden llegar a hacer, incluso así a la distancia. Así que bueno, vamos a ver quién nos toca. Sí, no se preocupen, ustedes sigan con las guías de estudio, ¿sí? Las guías de estudio avancen, que son preguntas y respuestas. Recuerden que lo importante es que puedan contestar con sus propias palabras lo que les pregunta la guía. Si tienen dificultad para contestar con sus propias palabras, entonces me preguntan a mí la clase que viene. Con las guías sigan. La parte práctica dura la vamos a hacer cuando tengamos ya ayudante. ¿Les parece?
Excelente, Hugo. Muchas Bien, gracias. perfecto. Muy bien, bueno, muchísimas gracias entonces por estar en la clase y nos vemos el miércoles que viene, Dios mediante, misma hora. Y mismo Adiós. sitio. Muchas gracias, chicos. Nos Bien, vemos. perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.